Y a continuación, bueno, pues pasamos con la doctora María José Cuadrado. ¿Qué decir de la doctora María José Cuadrado? Bueno, pues ella es reumatóloga, ha ejercido la mayoría de su vida profesional en Inglaterra, ha estado en Londres y es una de los referentes nacionales, tanto para reumatólogos, internistas, para todo el mundo, todos los que nos dedicamos a este mundo de las enfermedades autoinmunes, para lupus y síndrome antifosfolípido. Pero actualmente ella es la directora del Servicio de Reumatología del Centro Universitario Navarro en Madrid. Pero si hay una característica que quiero resaltar es que además de ese pozo de sabiduría es una persona sencilla, asequible y cercana. Y eso es mucho decir. Entonces, la doctora María José Cuadrado, primero agradecerle que esté aquí porque por una serie de situación personal pues le ha sido imposible estar presente con nosotros, pero ella nos va a hacer su presentación sobre ensayos clínicos e investigación en lupus y sin robarte más tiempo, María José, pues te doy paso y te agradezco que estés aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Paloma. Paloma habla como amiga y Hay los amigos problema nos de ven más. audio. A ver. Sí, A tenemos ver, un poco de... A ver ahora, María José. ¿se oye bien? Sí, hay como un eco. Pues no hay ningún ruido, estoy en una Ahora. habitación. ¿Ahora? ¿Se oye bien? ¿Se Ya oye puedes ahora? empezar. De acuerdo. Os decía que todas las cosas que dice Paloma son fruto de que somos amigas y entonces la amistad a los amigos no se les ve ni feos. Sean como sean, los vemos guapos y los vemos siempre bien. Me da mucha pena no estar ahí hoy, pero realmente por un evento familiar me ha sido completamente imposible y estoy en Córdoba. Empiezo ya la charla, tengo que compartir con vosotros la pantalla para que se vean las diapositivas. Ahí están y las vamos a poner aquí. ¿Se ve ahora todo bien, Paloma? La charla era ensayos clínicos e investigación en lupus. Yo la he dejado en ensayos clínicos porque creo que lo que se aplica a ensayos clínicos se puede aplicar lo mismo a qué pasa con la investigación en el lupus. Los ensayos clínicos, yo creo que todos vosotros lo sabéis, son absolutamente necesarios, imprescindibles para la aprobación de un nuevo medicamento. No es que a uno se le ocurra investigar una molécula y entonces ya esa molécula sale fuera y empieza a funcionar. No. Cuando una compañía farmacéutica o un individuo a título personal investiga en un laboratorio una nueva molécula con el fin de aliviar algún síntoma, de curar una enfermedad, eso tiene que pasar por muchas fases. Yo he puesto ahí una porque oiréis muchas veces decir, es un ensayo clínico en fase 2, en fase 4. Hay estas 4 fases para los ensayos clínicos y van desde el principio, que muchos de los fármacos se prueban antes en modelos animales, pero después hay que ver la dosis a la que ese fármaco va a ser efectiva y hay que probar varias dosis. Hay que ver la seguridad de ese fármaco antes de la eficacia, ver si se producen efectos secundarios que realmente sean graves y que por eso ese medicamento, aunque fuera capaz de curar la enfermedad, si produce unos efectos secundarios tan graves, no se podría utilizar. Y después tendríamos también que probar, ya al final de todo el proceso, la eficacia de ese fármaco y normalmente se compara con otros tratamientos que ya están muy afectados. En concreto, en el lupus se habla de tratamiento convencional o tratamiento estándar. Y eso veremos ahora en qué consiste, ¿verdad? Entonces, una pregunta que nos podemos hacer y que nos hacemos muchas veces, también los médicos, es decir, ¿por qué son tan difíciles los ensayos clínicos en lupus? Solo hemos tenido un medicamento aprobado con indicación de lupus en los últimos 50 años, que es el belimumab. Todos los demás fármacos, aunque los utilicemos, el rituximab,
pues no está aprobado como indicación para lupus porque se cayó en los ensayos clínicos y no se llegó a aprobar. Está aprobado para otras indicaciones, como puede ser manifestaciones hematológicas, la trombocitopenia, el linfoma en hematología, pero no tiene una aprobación para el lupus. Y así podíamos hablar de fármacos antiguos como el micofenolato, como el metotrexato, no tienen una aprobación específica para el lupus. ¿Y por qué pasa esto? Porque los pacientes, y en este caso me puedo dirigir a vosotros que estáis ahí, los pacientes con lupus sois muy heterogéneos. Y eso lo vamos a detallar ahora más, pero vosotros os dais cuenta cuando habláis entre vosotras que lo que le pasa a otra paciente, a otra amiga vuestra que tiene lupus, pues a lo mejor no os pasa a vosotros, le pasa de manera diferente. Entonces, eso hace muy difícil seleccionar una población para un ensayo clínico para el que sirva el mismo fármaco. Porque en un momento determinado un fármaco sirve para artritis, pero no sirve para la piel. Eso lo vamos a ver ahora. Otra dificultad es elegir los objetivos, lo que se llama endpoints, el punto final. ¿Qué quieres tú demostrar con ese ensayo clínico? ¿Quieres demostrar que este fármaco es bueno para todo el lupus? ¿Quieres demostrar que este fármaco va muy bien solo para la lesión cutánea o solo para el riñón o solo? Entonces, buscar un objetivo que sea realista también muchas veces supone una dificultad. Otra dificultad es definir la actividad de la enfermedad mediante un índice. Y eso lo vamos a ir viendo también. Ya veis vosotras mismas que tal cantidad de órganos y sistemas que se pueden afectar son muy difíciles de encuadrar y de sopesar en un índice. Otro problema puede ser definir el tratamiento estándar. ¿Qué dosis de corticoides? ¿Qué inmunosupresores se incluyen? Y finalmente otra dificultad son los efectos secundarios. Si esos fármacos van a tener efectos secundarios que impidan que se comercialice, pues ya se nos ha caído, ¿verdad? Entonces, aquí había puesto heterogeneidad de los pacientes con lupus. No hay dos pacientes iguales. Ya os vuelvo a decir, hacer la experiencia, vosotros habláis unas con otras y dices, hoy pues yo estoy fatal de las articulaciones. Ah, pues mira, a mí las articulaciones no me duelen, pero tengo unas manchas, que para qué quiero las manchas, ¿no? Pues mira, a mí no me duele, pero tengo enfermedad renal, que no duele nada, tenemos proteinuria, tenemos la función renal bien o un poco afectada, eso no provoca dolor y la otra paciente de enfrente pues no lo tiene. Y esto es el resultado de diferentes alteraciones a nivel genético que van a conllevar diferentes alteraciones inmunológicas. A la vez van a estar estas alteraciones inmunológicas, aunque no lo haya puesto aquí, condicionadas también por factores ambientales. Siempre ponemos el mismo ejemplo, el sol, ¿verdad? Que desnaturaliza el DNA de la piel y hace que actúe como un antígeno y entonces nuestro sistema inmune no lo reconoce como nuestro y empieza ya a disregularse, o sea, ya se pierde su función normal. Y eso muchas veces te hace pensar, ¿estamos ante diferentes enfermedades? No puede ser lo mismo un lupus que se pasa toda la vida con dolor articular y lesiones cutáneas que un lupus que tiene afectación renal, afectación neurológica, afectación miocárdica. Son diferentes enfermedades. Probablemente sean diferentes expresiones, como he dicho antes, de alteraciones a nivel genético estimuladas sobre esa base genética actúan los factores ambientales y producen diferentes alteraciones inmunológicas. Entonces, la expresión de la enfermedad es distinta. Y os querría poner aquí el caso del receptor TLR7 porque lo hemos tenido en las noticias y lo hemos visto en la prensa. Y no lo sé, a lo mejor vosotros no lo habéis visto y no ha causado ninguna cuestión, pero sí que se está debatiendo estos días en las noticias. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ha habido un caso y yo creo que lo que le ha dado más trascendencia de que pase a las noticias y tal es que el estudio genético lo ha hecho una investigadora española
y se ha publicado en muy buenas revistas como es el Nature. Entonces, ella ha descubierto en una niña con 16 años, con lupus, que había una alteración en este gen, en el gen TLR7, en la expresión de este receptor más que. Y entonces ahora están hablando del gen del lupus. Vamos a ver. El lupus, por definición, es una enfermedad que la alteración genética no está habitualmente en un solo gen. Es una enfermedad poligénica y por eso es tan difícil tratarla. En este caso es un caso que podríamos decir de lupus monogénico, que es lo raro, lo rarísimo. Pero al secuenciar ese gen, pues han visto que había un aminoácido cambiado con respecto a la constitución, o sea, a la composición normal de ese gen, que este podía ser la causa, y por medio de una serie de experimentos han probado que la alteración de ese gen era el responsable de las alteraciones inmunológicas de esta niña. Entonces, pues se han juntado las dos cosas, que es un lupus monogénico, que lo han podido estudiar muy bien, pero no es el gen del lupus. O sea, se dicen, ya se ha descubierto el gen del lupus. No, el gen del lupus no es uno, son muchos. Ojalá fuera solo uno, porque todo sería mucho más fácil. Y esto es una cosa nueva, saber que está afectado el TLR7. No, no es nuevo. Ya sabíamos que por los Toll-like receptor, que es lo que significa TLR, están alterados en el lupus y en concreto el TLR7. Lo que pasa es que nadie había dicho, en esta persona este es el gen que está afectado. Pero que esa expresión de ese gen está alterada, ya lo sabemos. Y eso es una de las razones por las que utilizamos hidroxicloroquina. Porque la hidroxicloroquina, nuestro querido Dolquine o Plaquenil o Resoxin, pues regula la expresión de los Toll-like receptor, entre ellos particularmente el del TLR7. O sea que eso lo estamos tratando sin conocerlo tan a fondo hace mucho tiempo. Es importante que se haya comunicado y descubierto esto, sí. Da más visibilidad al lupus, nos hace entender mejor cómo la alteración génica se transforma luego en expresión de la enfermedad. Es muy importante que se le dé relevancia a todo lo que nos ayude a conocer más qué pasa en la genética, en la epigenética, en el sistema inmune. Es muy importante, pero no nos engañemos que hayamos descubierto ahora el gen del lupus y que por eso dice, podremos diseñar más estrategias terapéuticas. Bueno, ya tenemos la hidroxicloroquina actuando ahí. Y como no es un monogénico regular, o sea, generalmente, pues va a ser más difícil diseñar estrategias terapéuticas para todos los pacientes con lupus. Eso, heterogenicidad de los pacientes. Objetivos, lo que os decía antes del endpoints. Cuando una compañía farmacéutica o un laboratorio de investigación, de un instituto de investigación de los que tenemos en todos los hospitales, se propone diseñar o ver para qué va a servir este fármaco, en el lupus tenemos el problema que os decía antes. Este fármaco lo estamos diseñando para el riñón, va a ser capaz de también actuar en la piel, en las articulaciones, a nivel neurológico tan importante. Entonces, la cantidad de órganos y sistemas que se pueden afectar en el lupus hace difícil que se pueda fijar unos objetivos de decir, no, la diana de este fármaco va a ser esta. Os recuerdo, por ejemplo, Belimumab, pues los primeros ensayos clínicos no incluían pacientes con afectación neurológica ni con afectación renal. Eran pacientes graves y entonces no les parecía, no tenían la seguridad de que el fármaco pudiera ayudar en esas situaciones. Entonces, el Belimumab le costó trabajo posicionarse porque parecía que era para lupus leve o moderado, y para eso ya teníamos otro fármaco. Entonces, hubo ahí un poco de dificultad. ¿Qué ha pasado? Que con esos resultados preliminares, viendo la seguridad, pues se extiende ya el ensayo clínico, que ha sido la fase posterior, a la afectación renal. Y entonces, ahora sí que sabemos que también puede ser para la afectación renal y ya estamos contemplando lupus severos, pero el objetivo inicial excluía a esos pacientes.
Y luego la definición de ensayo clínico de superioridad o de no inferioridad. ¿Yo qué quiero demostrar? Que mi molécula, el rituximab, ahora que sale nuevo el anifrolumab, que no lo tenemos todavía, pero que ya está ahí, el anifrolumab, quiero demostrar que es superior al tratamiento convencional, o quiero solo demostrar que no es inferior y que aporta algunos otros beneficios. Bueno, pues todas estas cosas son complicadas a la hora de diseñar un ensayo clínico. Los índices de actividad. Perdón. Los índices de actividad en el lupus hay muchos y desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué hay tantos? Pues por lo mismo que estamos hablando, porque es muy difícil incluir en un índice la afectación de tantos órganos y sistemas, y no solo incluirlos, sino darle el peso adecuado a cada uno. Por ejemplo, os he puesto aquí VILAG, que es el índice de actividad de lupus que salió de las Islas Británicas. Entonces se hizo en Inglaterra. Es el más completo, es el más completo. Va tocando todos los dominios, todos los órganos, todos los sistemas. Le da un peso adecuado. Pero, ¿qué pasa? Que no es fácil de hacer en la consulta diaria. Cuando lo manejas muy bien y cuando es la revisión de un paciente al que conoces muy bien, se puede hacer bastante rápido. Pero para empezar a manejarlo tienes que hacer un curso que habitualmente dura un fin de semana para entenderlo y aplicarlo bien. Y luego, hasta que lo aplican en una consulta a diario, muchas veces no da tiempo. Entonces, el SLEDAI es un índice que tiene muchos menos dominios y es muy fácil de aplicar en la consulta. ¿Qué problema hay? La sensibilidad para las manifestaciones. Por ejemplo, en el SLEDAI se le dan 8 puntos al dolor de cabeza cuando se atribuye al lupus. Pero ahí puede haber muchos equívocos, porque a una paciente le puede doler la cabeza por montones de causas. Yo tengo a los neurólogos en mi pasillo al lado y hay una clínica dedicada sobre todo a cefaleas, y yo nunca sabía que había tantísimos tipos distintos de dolor de cabeza y que el tratamiento va a ser diferente. Entonces tú dices, pues sí, la paciente me comenta que le duele la cabeza, y le pones un 8 y parece que el lupus tiene una actividad tremenda, y a lo mejor ese dolor de cabeza simplemente es tensional, o una persona que puede tener migraña que las tuvo antes de que empezara el lupus y que no están asociadas, muchas más cosas. Entonces, tener la sensibilidad adecuada, dar el peso adecuado a todas las manifestaciones no es fácil. Y por eso se ha optado en algunos ensayos clínicos por hacer índices combinados, que combinen, por ejemplo, la aplicación del VILAG o la aplicación del SLEDAI, y luego, muy importante también, la percepción del médico. Que el médico ponga si está activo el lupus o no está activo. Y dice, bueno, ¿y el médico cómo lo sabe? Yo creo que los que llevamos mucho tiempo dedicándonos a las enfermedades autoinmunes lo sabemos y conocemos muy bien a nuestros pacientes cuando están activos o no. Pero me permito contar una anécdota rápida. Había un médico americano, que se me ha olvidado el nombre porque ya se me olvida todo, que decía que la actividad del lupus, para definirla, que la actividad del lupus era como el erotismo. Que todos sabemos cuando estamos delante de una cosa erótica, pero luego no sabemos definirla. Y yo cuando hice la tesis doctoral quise poner eso en la introducción, pero me lo tacharon, me lo censuraron. Estamos hablando del año 90, cuando yo hice la tesis doctoral, cuando la leí, vamos. Y no, eso no parecía adecuado en una cosa científica. Pero bueno, es un comentario que en un momento determinado el médico y el paciente sabe cuando su lupus está activo. Pero muchas veces dice, ¿por qué? Vamos a ir sumando dominios, y a lo mejor sumando puntos no sale una actividad tan alta. Pero el médico dice, este paciente cuando se pone así hay actividad, y mañana, pasado, dentro de 2 semanas va a estar peor si no cambiamos el tratamiento ahora. Otra cosa que nos ayuda a ver la actividad es si ha habido cambio en el tratamiento. Porque si ha habido cambio, eso se incluye en los ensayos clínicos, quiere decir que el paciente está peor, ¿verdad? Entonces muchas veces se hacen índices combinados, incluyendo también la opinión del médico. Y otro problemilla que tenemos es, ay, perdón, algo mal he hecho, aquí, definir el tratamiento estándar. ¿Qué dosis de corticoides, qué inmunosupresores se aceptan o contra qué inmunosupresor se enfrentan?
y si se aceptan modificaciones durante el ensayo clínico o no. La dosis de corticoides yo creo que ha sido un gran problema. Hay ensayos clínicos en los que se ha permitido como tratamiento convencional llegar hasta 60 miligramos de prednisona. Yo solo veo un error, porque en la práctica diaria ninguno de nosotros mantenemos a un paciente con 60 miligramos de prednisona durante meses. Creo que nadie lo hace ya. Entonces, 60 miligramos de prednisona no es tratamiento estándar, puede ser un tratamiento puntual de una manifestación aguda puntual, pero no es tratamiento estándar. Claro, y si tú enfrentas con cualquier fármaco con 60, cualquier fármaco nuevo, quiero decir, con 60 miligramos de prednisona, pues va a ser muy difícil que sea superior. Y a lo mejor ese fármaco es bueno y va a ayudar y va a aportar, pero como lo hemos comparado con un tratamiento que no se usa habitualmente, que es muy potente, pues no aparecen los resultados del ensayo clínico que aporte ninguna mejoría a lo que se llama el tratamiento estándar. Y como los inmunosupresores igual, ¿con qué inmunosupresor comparamos? Comparamos con ciclofosfamida, comparamos con micofenolato, con azatioprina, con metotrexate, si estamos hablando de las articulaciones. Entonces, elegirlo y elegirlo bien de acuerdo con los objetivos que se haya marcado ese ensayo clínico antes, a veces tampoco es fácil. Y luego la modificación durante el ensayo. Si el paciente se pone un poquito peor transitoriamente durante el ensayo, está permitido subir el corticoide, está permitido cambiar el inmunosupresor, hay que sacar inmediatamente al paciente del ensayo clínico para poder tratarlo como consideremos que hay que tratarlo y que el ensayo clínico no lo permite. Pues fijaros que, bueno, si es difícil reclutar pacientes que sean homogéneos, lo más homogéneo es la afectación renal, pero incluso dentro de la afectación renal ya sabéis que hay 5 clases y no tiene nada que ver, bueno, yo no voy a hablar de renal teniendo el nefrólogo y después de la charla que nos ha dado, como ha dicho Paloma, ha sido una charla muy docente y que nos ha enriquecido a todos mucho. Después de esa charla yo no voy a decir nada del riñón, pero que incluso aunque tú intentes agruparlo a los pacientes por órganos, todos los que tengan el riñón afectado, esa afectación va a ser diferente y no se trata igual una proliferativa que una membranosa pura, aunque no haya muchas membranosas puras, pero eso lo sabemos. Por último ya, y con esto estoy terminando, serían los efectos secundarios. Un fármaco en los primeros estadios de los ensayos ha demostrado, incluso a lo mejor en modelos animales o in vitro, ensayos in vitro, ha demostrado que es muy bueno inhibiendo este factor, inhibiendo el otro, y por tanto podemos esperar grandes resultados, pero tiene una tasa de mortalidad altísima. O daña, tiene, por ejemplo, el hígado tiene una hepatotoxicidad, o sea, una toxicidad sobre el hígado que suben las transaminasas y que nos cargamos el hígado. Por mucho beneficio que ese fármaco vaya a tener, el efecto secundario es más importante. O sea, el riesgo de crear otra enfermedad y de hacer daño a ese paciente es superior al beneficio. Entonces, los efectos secundarios hay que ver los que son frecuentes y a veces no son importantes. Los que son relevantes porque tienen una repercusión seria en el paciente. Los que son tratables. Yo, por ejemplo, ahora veo muchos pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, que están tratados con inmunoterapia y como esa inmunoterapia es enormemente beneficiosa para el cáncer, van muy bien, las supervivencias han aumentado, pero como está actuando sobre el sistema inmune, está produciendo algunas manifestaciones autoinmunes. Entonces los oncólogos me las mandan y son fácilmente tratables sin tener que suspender el fármaco que tanto bien le está haciendo. Otros efectos secundarios a lo mejor no son relevantes, digamos, desde el punto de vista de mortalidad, pero tienen un gran impacto en la calidad de vida. Por ejemplo, estábamos hablando ahora de la inmunoterapia, da un cansancio importante. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de algo que si no te lo vas a tomar, pues te quedan 10 minutos, o bueno, te quedan días, o te quedan años. Y luego tenemos también que saber los efectos secundarios a largo plazo, que a veces los conocemos cuando ya el fármaco está fuera. No os quiero cansar, que yo creo que ya estaréis pensando un poquito más en el almuerzo y en una cervecita fresca, porque habéis tenido hoy mucho conocimiento.
las conclusiones de mi charla son que los ensayos clínicos del lupus tienen dificultades, pero que yo creo que todos somos optimistas. Yo soy muy, muy optimista porque cada vez sabemos más de los mecanismos que llevan a la enfermedad, a esa afectación de tantos órganos y sistemas diferentes. Y lo que habrá que hacer, pues lo que ahora mismo no es que esté de moda, es que es una realidad que tenemos que conseguir, la medicina personalizada, diseño de diferentes tipos de fármacos para diferentes tipos de pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cuadrado, pues en este caso por habernos ayudado a conocer los entresijos, ¿no?, del complejo mundo de los ensayos clínicos y que muchas veces, pues desde el punto de vista de los pacientes, queda como tan lejano y difícil de entender muchas cosas.